¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con nuestro curso de filosofía. Hoy veremos la filosofía antigua. Los tres grandes filósofos griegos, que dicen muchos historiadores, filósofos, literatos, incluso científicos, hasta hoy, que no ha habido personajes que hayan superado a estos tres grandes hombres. Tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Según vemos la diapositiva, de izquierda a derecha están los tres grandes filósofos. Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles. Cuando hablamos de la antigua Grecia nos referimos al periodo histórico que va desde el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C., momento en que se produjo la invasión dórica en la región helena. Cuando dice región helena se refiere a la región griega. Recuerden, helénico es sinónimo de griego. La cultura griega fue tan influyente que hasta el Imperio Romano adoptó gran parte del pensamiento que dejaron Platón, Sócrates, Aristóteles, Heráclito y otros grandes filósofos. Estos pensadores lograron hacer de la sed por el conocimiento su modo de vida. Vamos a conocer cuáles fueron los 15 filósofos griegos más importantes. Dejamos fuera a pensadores que merecían también una mención honorífica, como es el caso de Gorgias de Leontinos, Diógenes, Lercio, Plutarco, Hipócrates, entre otros filósofos. Allí tienen ustedes una lista de los grandes filósofos: Heráclito de Éfeso, Epicuro de Samos, Sófocles, Anaxágoras de Clasómenas, Diógenes de Sinope, Empédocles de Agrigento, Parménides de Elea, Pitágoras de Samos, Zenón de Elea, Tales de Mileto, Demócrito, Anaxímenes de Mileto y por supuesto los tres grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates y Platón. Vamos a ver hoy a Sócrates. Ahí tienen la fecha de su nacimiento en el 470 hasta el 399 a.C. Tal vez la mayor personalidad filosófica haya sido Sócrates. Practicó un diálogo continuo hasta que fue sentenciado a muerte, condena que cumplió bebiendo la cicuta. La cicuta es un veneno. A diferencia de los sofistas, Sócrates se negó a aceptar dinero por sus enseñanzas, afirmando que no tenía ninguna certidumbre que ofrecer excepto la conciencia de la necesidad de más conocimiento. No hay duda de que Sócrates fue un filósofo singular. Algunos de sus discípulos nos los presentan como un tipo raro, lo que en el griego de entonces se llamaba átopos, y narran episodios curiosos de su vida que subrayan su originalidad. Se contaba, por ejemplo, que durante una campaña militar permaneció de pie en el mismo lugar desde la aurora, meditando sobre algo que le inquietaba, y así siguió de pie hasta la aurora del día siguiente. Luego, tras hacer su plegaria al sol, dejó el lugar y se fue, refiere Platón en su obra El banquete. Por fortuna, su intensa y prolongada actividad docente dejó una huella tan profunda en sus discípulos que algunos de ellos, sobre todo Platón y Genofonte, escribieron amplios relatos de memorias o reproducciones de las clases y diálogos con el maestro. Es decir, Sócrates lo conocemos gracias a sus discípulos, sobre todo Platón y Genofonte, que sin ellos dos no hubiésemos sabido que Sócrates hubiese existido. La diferencia entre Sócrates y los sofistas eran notables, comenzando por los métodos de enseñanza. Los sofistas se dedicaban a impartir enseñanzas concretas que debían tener una utilidad práctica para los alumnos, como lo era el arte de la oratoria en la Atenas democrática, donde el éxito en política dependía de las intervenciones ante la asamblea del pueblo o en los tribunales. Sócrates, por su parte, buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. No actuaba como un maestro al uso, que inocula nuevos conocimientos a su alumno. Su método era la mayéutica, término que proviene de la palabra griega mayeuta, que significa partera, que era la profesión de su madre. Igual que una partera o comadrona ayuda al alumbramiento, es decir, a dar a luz a las mujeres, Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior, para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas, o así se trataba
de falsedades que se deberían desechar. Es decir, Sócrates estaba convencido de que el hombre tenía conocimientos dentro de su cabeza. ¿Y cuál era la intención de Sócrates? No era darle más conocimientos, sino sacar esos conocimientos que estaban en el hombre que él no sabía. Y esto lo hacía a través de diálogo, a través de preguntas, a través de cuestionamientos, cosa que los sofistas no. Los sofistas decían, nadie sabe nada, nosotros vamos a dar a conocer, conoce esto, conoce el otro, conoce aquello. No, Sócrates no. Sócrates decía que el hombre tenía conocimientos y su método, la mayéutica, era sacar esos conocimientos de la cabeza de sus discípulos. Por ello, frente a las conferencias o los discursos que los sofistas dirigían a un gran auditorio, Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos. Y como última diapositiva o penúltima diapositiva les presento ahora la tarea. Van a ver a continuación un video sobre el tema de Sócrates y la mayéutica. Después de ver el video quiero que me respondan estas dos cosas. La respuesta, como siempre, por favor me lo mandan en Word. También si tienen alguna imagen, ya queda la creatividad de cada uno de ustedes. Quiero que me respondan qué es la mayéutica, según el video, y quiénes eran las parteras, también según el video. Nos vemos, chicos, en la próxima clase. Conocer no es fácil ni sencillo. Implica un trabajo y a veces hasta implica dolor. Para Sócrates, ese dolor se podía comparar con un parto, y ese parto, en griego, se decía mayéutica. Hablaremos hoy de la mayéutica, el método con el cual Sócrates se hace conocido. La mayéutica es ese método socrático por medio del cual dos personas dialogan y el maestro hace preguntas al discípulo. De ese modo, el discípulo encuentra el conocimiento en sí mismo. La palabra mayéutica deriva del griego mayeutikos, que significa parto. Según Sócrates, él había heredado esa técnica de su madre, ya que la madre de Sócrates, que se llamaba Fenarete, era partera. En la antigua Grecia, las comadronas gozaban de un relativo prestigio. Este era uno de los pocos trabajos que tenían permitido las mujeres, y esto nos habla del gran poder que los hombres tenían sobre las mujeres en la antigüedad. La indignidad era a veces tanta que el mismo Sócrates dijo, según nos cuenta Platón en el Téteto, las comadronas son mujeres dignas, al fin y al cabo. La mayéutica se basa en la creencia que tenían muchos griegos de que esta vida no es la única vida, sino que hemos pasado por muchas vidas anteriores. Por ejemplo, los órficos creían en la reminiscencia, actividad por la cual el alma se acuerda de algo que ya sabía de una vida anterior. Sócrates también creía en esto. Por eso, a través de ese parto que él inducía en los discípulos, lograba que quien lo siga llegue a la verdad que de algún modo ya conocía. Conocerse a sí mismo es profundizar en nosotros para encontrar esa verdad, y la mayéutica nos ayudará en esa profundización. A través de la ironía, Sócrates lograba desestructurar al discípulo. De este modo, esa amistad que el discípulo tuvo con sus propias ideas se rompe y ya está preparado para el parto. La refutación socrática tenía que ver con exigirle al interlocutor que le dé un poco de carácter conceptual a lo que piensa. Si no es capaz de hacerlo, probablemente se dé cuenta de aquello que más deseaba Sócrates, que nos demos cuenta. En el fondo, no sabemos nada. Una vez hecho el parto, el discípulo llega a la verdad, que en griego se dice aletheia, quitar el velo, descubrir. Quien llega a la verdad quita el velo, descubre lo que estaba dormido en sí mismo. Al conocerse a sí mismo, llegó a la verdad, descubrió el velo de la verdad. Si te ha sido útil este video, puedes dejar tu like, suscribirte a nuestro canal o seguirnos en redes sociales. Nos llamamos Filosofía en Minutos, clases para el Colegio Covadonga de Santa Fe, pero abiertas al mundo. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y te agradezco tu atención. Hasta cualquier momento.